concentración con el volumen, con el factor de dilución. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Miren cómo se puede calcular el factor de dilución. Presten atención allá. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esta parte de la ecuación? Producto y es los concentrados, ¿sí o no? Y esta parte, los reactivos y son los diluidos. Pero en este caso, es concentrado y diluido. En la fórmula esa. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 1 tiene la concentrada, o sea, la parte 1 es concentrada, igual que diluido. ¿Qué pasa si yo agrupo términos? Si agrupo los términos, la concentración de un lado y los volúmenes de otro. El volumen 2 que está allá debería pasar a dividir para acá, ¿o no? Para tener los volúmenes en un solo lado. Y la concentración que está aquí la paso para allá y tengo ahora concentración de aquel lado, ¿o no? ¿No es que lo que puede? Y eso es el factor de dividir. Cuando yo divido, yo tengo dos opciones. Miren, yo tengo dos opciones. ¿Puedo borrar la pizarra? Cuando yo divido, yo tengo concentración 1. Miren de dónde sale el factor de dilución. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, ¿o no? Si yo agrupo términos, quiero la concentración de aquel lado y el volumen de este. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Este volumen no pasa por acá. Está multiplicando, no pasa a dividir. Lo quito de ahí, ¿verdad? Y esta concentración no está aquí por aquel lado. ¿Sí o no? Estos son los factores de dilución que tenemos allá. Miren la fórmula. Ya va a ver. Hay dos tipos de factores de dilución. Yo te puedo mandar a diluir en función del volumen o te puedo mandar a diluir en función de la concentración. ¿O no? Mírenlo allá. Cuando hablamos de 1, concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿O no? Cuando hablamos de esta parte que es, no es la concentrada. Y esta no es la diluida. O sea que este es el volumen. ¿Qué es el volumen concentrado? Este es el volumen concentrado. Y el de abajo es el volumen diluido. Y aquella es la concentración concentrada. Sí, pero ven acá, aquí te interrumpo. Vamos a hacerlo para que quede igual ahí. Yo voy a pasar, escucha, lo que pasa es que hay la fórmula, o sea, la pasé aquí y está allá. Miren, yo voy a pasar el volumen para acá, voy a pasar el volumen para allá. Voy a pasar el volumen para allá y la concentración para acá. Miren, concentración 1 entre la concentración 2 es igual al volumen 2 entre el volumen 1. O sea, es lo mismo, ¿lo ven? Pero para que ustedes lo vean mejor. El volumen lo pasé para allá. Y el volumen 2 es aquí, ya va, el volumen 2 y el volumen 3. Ahí. ¿Están viendo? Lo mismo que dice, ¿verdad? Ahora, la 1 que es, cuando hablamos del 1 que es, no es la parte concentrada. Y la 2 que es la diluida, ¿sí o no? Cuando yo voy a hallar el factor de dilución, miren ya lo que dice, el factor de dilución en función del volumen, ¿qué voy a hacer? En función del volumen de la Si digo función de volumen, en función de la concentración, por ejemplo, por aquí. ¿Cuánto me dio la concentración, las concentraciones que estaban en el ejercicio anterior? ¿Quién lo copió? 0,01. ¿Cuánto era la concentrada? ¿Y la diluida? ¿No lo copiaron? 0,002. No, ya va. Ese fue el conjunto. Lo que pasa es que no lo copiaron. Miren. Vamos a hacer otro ejercicio para que lo vamos a hacer. Una cosa es la concentración, aquí viene la del volumen, fue lo que yo para acá. Vamos a verlo para que ustedes vean. Ahí la concentración de la otra era 0,00002, creo. Y la otra era 100. Ah, bueno, vamos a hacerlo con el ejercicio. ¿Cuál era la concentración aquí? 0.01 molar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cuál fue cuando iba a hacer glóbulos blancos? ¿Cuál era? 0,000002. 70.
cuánto tenía que preparar yo? 100. 100 mililitros. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Yo tenía esta concentración. Era 0.01. Creo que sí. Ah, pero creo no. Entonces déjenme. 0.001. Molar. Esta concentración fue la que yo puse, que la pusimos sobre allá. ¿Cuánto era? 0.0002, pero yo usé fue la otra. Yo usé fue la de glóbulo blanco, ¿no? Yo usé esta. ¿Y cuánto quería preparar? 100 mililitros. Cuando yo tenía estos tres valores, ¿qué hice? Despejé y calculé el volumen del concentrado. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tenía ese volumen? 0.02, que era lo mismo que decir 2 microlitros. Pero el mililitro era este, ¿o no? ¿Cómo hay un factor de dilución? Tengo dos formas allá. ¿Vieron? Después que calculé esta, no tengo ahora los cuatro valores. Pregunto, ¿no tengo los cuatro? Ahora yo puedo hallar el factor de dilución. ¿Lo ven? Si voy a ver el factor de dilución en función del volumen, miren allá, ¿qué me dice? No estás apuntando para En función del volumen, ¿qué me dice? Sí, pero estás apuntando El para factor de dilución en función del volumen aquí es igual. ¿Cuál es el volumen 2? Vamos a comprar un tipo. En función del volumen, el volumen 2 era 100 mililitros. ¿Y cuál era el volumen 1? 0,00. Creo que solamente era mío. ¿Lo ven? Dividan 100 entre 0.002. Pues te lo va a dar un chiquito y no es ese no es el resultado, era con 2 0 nada. Era con 2 ceros nada. Ah, bueno, eso es lo que quiero corregir. Lo que pasa es que no lo copiamos. 100 entre 0.002. ¿Cuánto me da? 100 Sí. es 50.000. ¿Cuánto? 50.000. 50.000. ¿Y cuánto era con respecto a la concentración? Son 6 ceros. Ya va, ¿dónde son 6? Ahí era la concentración del segundo. El otro, allá. 50.000. Abajo no, allá la concentración del segundo. El segundo también de La concentración del diluido era Sí, como la paloma mortal. No, pero ya va, este es mililitro. La concentración 2 Era de viene. 0,0000. Sácalo. ¿Cuánto le da eso? Eso da 50. El 2. Profe, el 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso me quiere decir a mí, cuando yo tengo el factor de dilución en 50.000, es como que una parte está en 50.000 partes. ¿Lo están viendo? O sea, esa solución quedó que una partecita está metida en 50.000 partes. No sé si me explico cómo es. Acuérdense cuando aquí decía 1 en 10. Miren aquí. 1 en 5, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Que hay una parte en 5. No sé si me explico. O sea, de 5 partes, una parte es D. No sé si me explico yo con eso. Si ustedes tuvieran esto, y tienen 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Una parte es el soluto, la otra parte es el solvente, pero todo va a ser la solución. ¿Me explico yo con esto? O sea, me va a decir cuánto voy a tomar de uno para diluir. Si yo voy a hacer 1 en 5, ¿cuánto debería tomar de uno? Si yo voy a hacer 1 en 5. ¿Y cuántos mililitros va a ser?
de agua, ¿cuánto me va a agregar? Yo voy a hacer uno en 5. No sé si es que yo estoy yendo por otro lado. Yo voy a hacer uno en 5. ¿Qué quiere decir uno en 5? Yo tengo aquí, escuchen, vamos a calmar. Yo tengo aquí la solución. ¿Verdad? ¿Se acuerdan la solución que preparamos? Yo les digo, hagan un factor de dilución 1 en 5. ¿Qué van a hacer? Vamos a decirlo en mililitros. 1 en 5. En mililitros. ¿Cuánto voy a sacar de aquí? 1 mililitro. ¿Y se lo voy a echar a cuánto? A 4. Yo tengo que agregar agua para llegar a 5. ¿Lo ven? ¿Sí o no? O sea, escuchen, yo tengo esto. Yo tengo una solución y tengo otra. ¿Qué quiere decir 1 en 5? Que yo voy a sacar 1 mililitro de aquí y lo voy a agregar aquí. Pero ¿hasta cuánto voy a echar agua? ¿Sí o no? 1 en 5 quiere decir que yo voy a sacar 1 mililitro de agua concentrada y voy a agregar solvente, que por lo general es agua destilada, desionizada, agua purificada. La voy a llevar hasta cuánto? Hasta 5, hasta el factor que me está diciendo. Una parte de 5 del total, ¿o no? ¿Cómo? Tengo que agregarle 4, tengo que agregarle 4 de agua, porque ya uno es de solvente, ¿o no? ¿Sí o no? Dímelo hoy. Mire, si yo tengo un frasco, este frasco tiene 5 mililitros. ¿Dijo un flaco o un flaco? 5, 4, 3, ¿no? Yo voy a hacer una solución 1 en 5. ¿Verdad? Voy a agarrar de este reactivo y voy a hacer 1 en 5. ¿Cuánto me voy a llevar yo de aquí? 1 mililitro, ¿verdad? Pero ¿cuánto voy a hacer? En total, al final, ¿cuánto me tiene que quedar? 5. Yo agarro el mililitro de aquí, me lo llevo. Y lo agrego aquí. ¿No me llega hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto tengo que echarle de agua entonces? 4. Y al final, ¿cuánto voy a tener por todo? 5. Estos 4 mililitros son de agua y este es relativo. Pero al final, yo tengo 5 mililitros. ¿Sí lo ven? ¿Quién no lo ve? Esto es cuando me hablan del factor así, pero yo también puedo calcular el factor. Yo también puedo calcular el factor. ¿O no? Si me hablan de 1 en 10, ¿cuántos mililitros de solución debería agregar? ¿Y cuánto de agua? Si me hablan de 1 en 100, no, 100 de agua no. Yo siempre empiezo diciendo el reactivo. 1 del concentrado y la diferencia en agua tendría que ser 99, ¿sí o no? Ahorita se ve muy fácil porque es entero. Cuando hay decimales tengo que calcularlo, ¿no? Yo digo, de ese 100, mire, ¿cuánto hay de solvente? Cuando a mí me hablan de un factor de dilución así, 3 en 5, por ejemplo, esta parte es el concentrado y esta parte es el diluido. El total, perdón. Si yo tengo una solución, es como quien dice, ¿esta no es la solución? Y este no es el soluto. ¿Cuánto es el solvente? Lo puedo calcular. Yo no tengo una fórmula que me dice a mí que solución es igual a soluto más solvente. ¿Sí o no? No tengo la solución. Y no tengo soluto. Pero me voy a poner a sacar esta cuenta aquí. Ya yo sé que uno lo del piloto, mire. Si yo quiero buscar solvente, 5 menos 1, ¿cuánto es? Si yo quiero buscar solvente, 10 menos 1, ¿cuánto es? El segundo, 1 en 10 no es 10 menos 1, ¿cuánto es? Quiere decir que 9 de agua y 1 de él, ¿sí o no? 1 en 100, ¿cuánto es? 1 del concentrado y 99 de agua, ¿sí o no? O 100 menos 1 no me da 99. Pero si yo tengo 2 en 3, yo tengo 2 en 3, ¿cuánto voy a tomar del soluto? 2. ¿Cuánto voy a tomar de agua? 1. ¿Verdad? ¿Está claro eso? Es lo que quiero que manejen. Porque así es que se maneja esto. O sea, usted no va a llegar, a ustedes dicen, cuando lleguen, claro, necesitan más recorrido en la universidad, pero para que ya vayan montándose en eso. Hacemos una dilución de 1 en 3. Ustedes van a agarrar 1 y lo van a llevar a 3. No quiere decir 1 en 3 de agua. No. Es 1
y tienen que tomar un balón de 3 y cuando le agregues agua, si ya echaste 1 van a ser 2 de agua, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, tendemos a confundir con decir 1 es 3, 1 más 3 te va a dar 4, ¿no? Yo no quería 4, yo quería 3. Y no es que yo quería, es que si preparan la solución A, y ahí para adelante todo lo está. ¿Está claro eso? Aquí yo lo que es un ejemplo de factor de dilución. Miren, yo tengo una concentrada y de esa concentrada yo puedo hacer una diluida. Y después de esa diluida yo puedo seguir diluyendo y puedo seguir diluyendo. Y eso es válido. Y después puedo hallar las concentraciones que yo quiera. ¿Está claro esto así entonces, muchachos? ¿Sí está claro? Ahí tenemos un ejemplo, miren. Volumen concentrado es 1 en 10. El volumen del concentrado, la parte de arriba, ¿sí o no? El soluto. Y el volumen del diluido está abajo. O sea, quiere decir que 1 en 10 hay 1 mililitro de concentrado más 9 mililitros de solución. ¿O no? ¿Está claro eso? Si yo le digo 2 en 8, ¿cuántos de solventes son? 6. ¿O no? 8 menos 2, 6. Eso es lo que le voy a agregar de solvente. Pero a mí no me importa. ¿Qué pasa aquí? Quiero aclarar esto. Cuando yo vaya, a mí no me importa el solvente. ¿Saben por qué? Porque si yo agarro, si yo voy a hacer 2 en 8, por ejemplo, voy a hacer esto, 2 en 8, a mí no me va a importar cuánto le voy a agregar de agua. ¿Saben por qué no me va a importar? Porque, ¿qué hago yo? ¿O qué hace el químico? ¿O qué hace el analista? A mí no me importa cuando lo voy a hacer. ¿Cuánto quiere preparar? 8. Haga un envase de 8. ¿Sí o no? Agrego los 2, que yo lo voy a agregar, y el resto tiene que ser agua. No me importa cuánto era de agua, yo voy a forar, eso se llama forar. Yo le agrego agua hasta la medida, entonces yo voy a agarrar un envase del que yo vaya a forar. Usted me dirá, ¿y si no tengo? Y si no tiene, no puedo hacer la solución. Porque no la puedo hacer. Ni se les ocurra hacer una solución que no sea un envase forado, porque si no, usted no va a saber cuánto tiene el volumen. Si no tienen, ¿qué va a pasar? Porque puede pasar, el laboratorio dice, que yo no tengo de 8, va a ser el 10. O sea, si la solución va a ser 100, a 650, del envase que tenga, vas a tener que botar solución. O mismo algo, ¿sabes? Pero la solución se usa todos los días, va a tener que comprar un envase de 8. Pero si usted agarra un envase que no sea aforado, está mal. Eso lo vamos a ver en el laboratorio, lo que es material aforado. Dice aquí. Pero la concentración inicial sobre la concentración final, por definición, es el factor de dilución. Miren aquí. Los BD o CD son las concentraciones diluidas y siempre serán soluto y solvente. O sea, miren, que si a mí me dan un factor de dilución, miren allá, si a mí me dan un factor de dilución, totalmente, yo puedo buscar el volumen diluido o el volumen concentrado si me dan otro valor. ¿No? Matemáticamente, miren allá, despejo factor de dilución allá. O sea, si a mí me dan el factor de dilución y les digo, la concentración era 3 molar. A mí me dan el factor de dilución es, factor de dilución es igual a volumen diluido entre volumen concentrado. Si yo le digo, mire, el factor de dilución es 1 en 10. Y el volumen concentrado, la concentración inicial era 0.1 molar. Yo puedo buscar despejar el volumen diluido o no. No tengo esto. No me lo están dando. ¿Y no me están dando esto? Yo puedo ver cuánto tengo que diluir. ¿Ah? Claro, me están diciendo que diluya, por ejemplo, que lo haga 1 en 10, pero no me están diciendo cuánto. ¿Está claro? 1 en 10, pero ¿cuánto me están diciendo que haga? No sé. Ojo, porque miren esto, ¿no? Otra cosa. No siempre hablar de 1 en 10 quiere decir 10 mililitros. ¿Qué pasa si yo te digo 1 en 10 pero quiero 1 litro? ¿Qué quiere decir? 1 en 10 pero quiero 10 litros. O quiero 50 litros. ¿Ah? A que el 50 es el litro. Claro, eso es, 50 y entonces digo, mi total es esto. Una parte de esto, ¿cuánto es? No sé si me explico. O sea, miren,
1 en 10 para 10 mililitros, ¿cuánto es? 9 y 1, ¿sí o no? Pero 1 en 10 para 50, yo ahora te digo, venga, vas a hacer 1 en 10. 1 en 10, pero la que quiero 50 mililitros. ¿Serían cuánto? Del 50 mililitros, ¿cuánto voy a tomar de él? 5 de él, ¿o no? ¿Sí o no? Y quedan 45 euros. ¿Está claro eso? Parece que no está muy claro. No. Si yo le digo 1 en 10, lo que estoy diciendo es que hay una parte por cada 10, pero si te digo hacer 5 partes, para hacer 50 mililitros, no son 5 partes. Ahora vamos a decir, bueno, vamos a hacer las 2 partes. Voy a hacer primero 10. 1 en 10 es 1 y 9. Ya tengo 10 mililitros, ¿sí o no? Ahora voy a hacer 10 más. 1 en 10, 1 y 9. Ya me llevo 2 y 18. ¿Sí o no? Ahora llevo la tercera. Voy a hacer 10 más. 3 y 27. ¿Sí o no? Ahora voy a hacer 10 más para 40. 4 y 36. ¿Sí o no? Y ahora voy a hacer 5. 5, ¿lo ven? Ustedes tienen que ver eso así. O sea, claro, lo que les estoy diciendo es que de 10 partes hay uno que es concentrado, ¿o no? Yo comienzo, se lo aclaro, porque yo comienzo diciendo que esto, yo digo 10 mililitros y 1 para que lo vean, pero no siempre es así, porque yo te puedo decir prepararme 150 mililitros. Pero no hay problema, porque si a mí me dicen que prepare 150 mililitros, mire qué. No me está diciendo que cuál es volumen diluido y volumen concentrado. No me está diciendo que esto vale 150 mililitros. ¿Sí o no? Y no me está diciendo que esto es 1 en 10. ¿Sí o no? No puedo despejar esto. ¿Ah? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo despejo esto? Este pasa para acá y este para acá. ¿Sí o no? Me queda volumen concentrado igual a qué? Volumen diluido entre el factor. ¿Qué quiere decir 1 en 10? Divida 1 en 10. ¿Cuánto me da? Pero de este volumen concentrado, cuando digo 1 en 10, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Ah? Que hay una parte de la concentración en 10 de solución, ¿sí o no? ¿Y cuánto quiero preparar del diluido? 150. Divida ahí 150 entre 0.01. ¿Cuánto da? 1500. 15.000. No 150. ¿Cuánto entre cuánto? No, porque los 150 mililitros no son del resultado. Divida 1 en 10, 1 entre 10. Mira, claro. Esta sí, que es 150 entre 1 y 150. No, pero es que yo tengo que poner el factor. El factor de ilusión es 1 de 10. Quiere decir, vamos a hacer un ejercicio de este talento que creo que no lo hice. Quise hacer un ejercicio de vamos a hacer este, vamos a hacer este. Este está. Entonces, mire. ¿Ah? No, me da muy grande, 1500. O sea, lo que estoy inventando no puede dar porque no puedo tomar. Es que 1 entre 10 da 0.1, pero dividir eso entre un número pequeño me lo va a hacer más grande. Y yo nunca puedo tomar más el concentrado que el dividir. Claro, pero fue porque lo quise plantear así. Pero vamos a hacer esto.
¿cuánto tenía que agregar aquí para llegar a hasta 50? Y que la concentración quedara esto. La ADP. Volumen 1 que es igual. Son 50 mililitros por 5 molar entre 10. ¿Cuánto es esto? 25 mililitros por molaridad se va por molaridad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a agregar 25 mililitros. ¿O no? Y allá lo tenemos, 25 mililitros. ¿Verdad? Si yo me voy por factor de dilución, miren, si yo me voy por factor de dilución, la misma concentración. Preparar 50 mililitros de un ácido con un factor de dilución de 2 a partir del ácido molar. Ya que me dio el factor de dilución. Me dio el factor de dilución de 2. ¿Por qué? Ya ellos calcularon el factor de dilución. O sea, ya me dijo cuánto era el factor de dilución. ¿Lo ven? El factor de dilución aquí era 2. Ya sé. Por eso es que tenía que hacer. Allá el error era que cuando aquí habla del factor de dilución, el factor no es 1 entre 10, el factor es el denominador de 10. Bueno, yo le dije era 15. Sí, es el factor. No se toma 1 entre 10 en ese ejemplo, porque es la diluida. ¿Sí o no? Por eso le tengo una ahí inventada. No importa, independientemente, ya vieron la concentración. Vámonos al factor de dilución, mírenlo allá. Yo puedo hallar el factor de dilución de eso, que era lo que intenté hacer el ejercicio pasado, ¿o no? Lo puedo hacer, presten atención allá. El mismo ejercicio, miren, este cuadrito es igual a qué, solo que me está hablando ahora de un factor de dilución, ¿o no? Entonces, si el factor de dilución es 2, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo hago yo? ¿Qué me interesa? ¿Qué tenía yo que calcular el volumen concentrado? No, yo lo que no sabía era cuánto tenía que sacar de aquí. Pero si me dan factor de dilución, no sé si me siguen, miren ahí el ejercicio mío. Yo voy a preparar 50 mililitros de un ácido con un factor de dilución de 2 molar. A partir, mire, voy a preparar 50 de este. 50 de este a partir de este. ¿O no? ¿No es lo que me está diciendo? 50 mililitros de un ácido con un factor de dilución de 2 molar. Lo que me está diciendo es que el factor de dilución es 2. A partir del ácido 10 molar. Esto es. Ya no puedo irme por aquí. ¿Qué hago? Cuando me dan factor de dilución, yo planteo mi fórmula del factor de dilución, ¿o no? La puedo hacer en función del concentrado, del volumen o en función de la concentración, ¿o no? ¿Por qué la puedo hacer? Porque ya yo tengo los 4 valores. ¿Lo vieron? Vamos a hacer en función del volumen. Factor de dilución en función del volumen que es. El volumen que es diluido entre el volumen concentrado. ¿Lo ven allá? ¿Cuánto era mi factor de dilución? Si sustituyo esto, ¿cuánto era mi factor de dilución? 2. ¿Y el volumen diluido cuánto era? ¿Cuánto quería preparar yo? ¿Qué era lo que no sabía? ¿Cuánto iba a tomar la llave? Que es el volumen concentrado. ¿O no? ¿Qué hago aquí? ¿No despejo el volumen concentrado? Pasa a multiplicar y te pasa a dividir. ¿Cuánto me da? O sea que por ahí me da lo mismo. Que yo debo tomar 25 mililitros de él para hacer ese factor, ¿o no? Y miren el otro, si lo hago por la concentración, no me está dando 2 concentraciones. O sea, yo sabía que, miren ahora, yo tengo una concentración molar. ¿La están viendo, no? Del ejercicio. Yo tengo esta concentración. Solo tengo esto, ¿o no? 10 molar. Y quiero preparar 50 mililitros, pero me está dando un factor de dilución. ¿Qué uso ahora? Miren el factor de dilución allá. La concentración del concentrado y la concentración del diluido. Aquí es igual. ¿Cuánto es el factor de dilución? Sígueme la necesidad. ¿Cuánto es el factor de dilución? 2. Es igual a la concentración del concentrado. ¿Cuánto es? 10 molar, ¿no es esto? Factor de dilución en función del concentrado es la concentración del concentrado entre la concentración del diluido. ¿Cuánto es la concentración del concentrado? 10. Y la del diluido no la conozco. ¿Y el factor de dilución cuánto es? ¿Qué hago aquí? O si quiero la pongo aquí para que lo veamos fácil. 10 molar, concentración del diluido. Aquí es igual.
Este no pasa para acá y este para acá. Este no valía 2. La concentración del diluido, aquí es igual. ¿Cuánto es? Ahora voy a ir con esa concentración, pero la otra ya va volumen. Bueno, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que este compuesto que está aquí, esta dilución, ¿a cuánto me quedó? Cuando tengo un factor de dilución de 2, ¿o no? Y cuando tengo un factor de dilución, ¿qué quiere decir? De 2, ¿qué quiere decir? Un factor de dilución de 2, ¿qué quiere decir? ¿Ah? La parte 2. Bueno, siempre es la unidad. Si el factor de dilución es 10, ¿qué quiere decir? De una parte 10. Siempre la parte no se dice. O sea, yo tengo dos formas de verlo. O yo te digo que el factor de dilución es 10, o te digo que el factor de dilución es 1 en 10. Es lo mismo. En los libros ustedes lo van a ver. En conclusión, ¿qué es lo que quiero que yo vea, que ustedes vean conmigo? Que si a mí me hablan de un factor de dilución, me dice, prepárame una solución con un factor de 3. ¿Qué me está diciendo? Que hay una parte en 3, ¿sí o no? Pero si yo quiero preparar 150 mililitros, ¿cuántas partes tengo que tomar? ¿Bueno? ¿O no? ¿No lo ven? Si yo quiero preparar un factor de dilución de 2, 1 en 2, y yo quiero preparar 1000 mililitros, ¿cuánto tengo que tomar del soluto? 500. 1 en 2, ¿verdad? Me da 500. ¿Está claro eso? Si yo quiero, entonces lo pueden ver 1 en 2 o lo pueden ver como 2. ¿Lo ven? Es bueno que lo vean primero, porque después van a hacer el ejercicio, pero cuando yo veo un ejercicio y yo sé la respuesta, se me va a hacer más fácil, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Quién no está entendiendo esto? ¿O quién no lo entendió? ¿Ah? Por ejemplo, en este caso que son los 50 mililitros de la solución. Y dice 1 en 2, debemos tomar 25. Claro. ¿Qué es el 25? Que nos da Es el 1 en 2. 25, claro, porque es 1 en 2. ¿Qué te está diciendo esto? Que el factor de dilución, ¿cuánto es? 2. ¿Qué quiere decir eso? Este es el volumen total, ¿o no? ¿Sí o no? 1 en 2, o sea, una parte en 2. Pero ahorita, Pero es así siempre para que me explicaras. 50 como quien dice 2. ¿Cuánto es una parte? O sea, una parte de ¿cuánto era? 25, ¿o no? Una parte 2. Una parte 2. O sea, el que le diga factor de dilusión 10, ¿qué te dice? ¿No es una parte 10? ¿Sí o no? No es lo mismo decir esto que esto. Sí. Pero ¿qué pasa si yo te digo, y me gustaría escuchar porque esto es primordial? ¿Qué pasa si yo te digo, porque les veo la cara que hay mucha gente que no lo ve? Si yo te digo esto, ¿ah? Vamos a ver esto. Bueno, dale, si quieres lo ver. 1 en 5. ¿Qué quiere decir 1 en 5? Que hay un mililitro. Que hay un mililitro concentrado y 4 mililitros, vamos a llamarlo así ya. Al final son 5 mililitros diluidos, ¿o no? ¿Qué pasa si yo te digo preparar 1 en 5, pero me preparáis 250 mililitros? ¿Ah? Yo lo puedo ver desde allá. Claro que son 50. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cuántas partes también tiene. Yo como que dice esto entre esto. ¿O no? ¿Sí o no? Pero yo lo puedo hacer por fórmula. ¿Qué digo? Factor de dilución, aquí es igual. ¿A volumen qué? Diluido entre el volumen concentrado, ¿o no? ¿Cuánto es el factor de dilución aquí? 5, ¿o no? ¿Volumen diluido cuánto es? ¿Y el concentrado qué hace? Este cambia para acá y este para acá. Es 250 entre 5, ¿o no? Sí. ¿Cuánto es?
¿o no? ¿Cómo lo calculo? No me está dando un factor de dilución. Factor de dilución igual, volumen diluido entre volumen concentrado. Entonces, lo que quiero que vean, para que se aprendan bien la forma. Miren el diluido. Factor de, cuando yo hago en función del volumen, miren, siempre va el diluido arriba. Dividido entre el concentrado. Pero miren cuando pasamos a la concentración. Cambia. El concentrado arriba y el diluido abajo. ¿Ven ese truquito que hay ahí? Ojo con eso. Por eso que está puesto ahí. Para que lo vean. ¿Cómo se invierte? Factor de dilución en función del volumen aquí es igual. ¿Cuánto es el factor de dilución? El volumen diluido que quería. 10. O sea que yo voy a comprar el volumen concentrado. ¿A qué es igual esto? 10 entre 5. A 10 entre 5. ¿Cuánto es esto? Quiere decir que agrego 2 mililitros de ese señor. ¿Y cuánto de agua? 8. O tendría que buscar un envase de 10. ¿Sí o no? Agrego 2 y llevo 8. ¿Lo ven? Quiero que lo vean aquí, porque quiero que lo vean. Esto tiene que ser rápido. Pero también lo tienen que calcular. Pero no es más fácil cuando yo lo veo y después lo voy a calcular, porque si no me da el resultado que yo estoy buscando, algo estoy haciendo mal. ¿Lo ven? Entonces, si te informan de darme el factor de dilución, me dicen el 1 y 10, me dicen si el factor de dilución es 8, ¿qué quiere decir? Que hay una parte en 8, ¿o no? ¿Lo ven? Entonces yo puedo calcular esto. ¿Lo ven? Porque si yo te digo en 8 y el volumen es 300 mililitros, me complico. Yo digo, bueno, mira ahora, ¿qué hago? No se ve tan fácil. ¿Sí o no? Porque si yo ahora te digo una solución donde tiene 1 en 8, porque prepararme 300 mililitros de la diluida, no la veo tan fácil. ¿Verdad que no? Pero yo sé que el factor de dilución de función del volumen aquí es igual. Volumen diluido entre el volumen concentrado. Quiere decir que 8 es igual al volumen diluido. ¿Cuánto es? Entre el volumen concentrado, que no sé. Si invierto esto, me queda como volumen concentrado es 300 entre 8. ¿Cuánto? Porque no creo que sea 10 entre 8. 37.5 mililitros de concentrado, ¿o no? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir, voy a agarrar 37.5 de aquí, ¿o no? Y lo voy a llevar a un valor de cuánto? De 300. Agrego eso ahí, y a mí no me importa cuánto le voy a agregar de agua. Ese valor tiene que tener un aforo donde me diga 300, porque si no yo no puedo hacer la solución ahí. Y lo hago. Ah, pero fui y me dice, supongamos que yo soy el jefe, y me dice el jefe, aquí no hay balones de 300. Solo hay balones de 250. ¿Cuál es el problema? El problema es que si vas a usar 300 mililitros exactos, sí va a haber problema. Pero yo puedo preparar, no, hay balones de 250. No preparé 300. Preparar 250. Pero el factor, si la concentración va a seguir siendo la misma, ¿o no? No voy a tener la misma cantidad. Pero el factor y la concentración va a seguir siendo la misma. No sé si me explico. Va a seguir siendo la misma concentración. Si fuera 200. Ah, bueno, pero lo que quiero es que vean, o sea, muchachos, yo siento que esto es más de interpretar, de ver. Porque si yo lo veo, cuando vaya al cálculo va a ser un paseo. ¿Está claro esto? ¿Qué es lo que tenemos que saber de aquí? Ojo, nos caemos mucho aquí, ¿ves? Cuando yo voy a hacer factor de dilución, yo tengo que tener presente esas dos formas. Si lo que quiero es trabajar con concentraciones o si lo que quiero es trabajar con volumen. ¿Lo ven? Ojo con eso. El más común es el del volumen, por lo general, porque son diluciones. Más común se usa el del volumen, pero va a depender. Porque si yo te digo, yo quiero una concentración de 50 molar, pero el factor es de 8, vas a tener que usar la concentración, el factor de dilución de concentración, ¿o no? ¿Sí está claro? ¿Ah? Y el error que cometí al principio era que yo metí 1 en 10. Yo no tenemos, cuando vamos a hacer el factor, si me dice 3 en 5, 1 en 5 me interesa es esto. Ah, pero ustedes no lo buscaron. No, ese es el que lo había inventado yo. No, yo lo planteé. Igualito da. ¿Dónde está mi
y me daba 1.5. No sabe qué era así. 15, perdón, era 150 entre 10. Claro. Pero es un Entonces, en conclusión, muchachos, 1 sobre 8. ¿cómo calculo yo el factor de dilución? Me interesa cuánto es. Presta atención, lo que quiero es que no se vayan a centrar a que siempre van a ser 1 en 10, 10 mililitros, 1 de estos, 9 de estos. No, ese es el factor. Si me dicen 10 mililitros, viva la pepa, como dice uno. Pero si me dicen calculo de 50, 280, 120, no hay problema. Yo le doy a mi fórmula, sustituyo el factor, tengo una de las dos variables, despejo la otra. ¿Está claro? Ahora,